presentándonos, contándoles un poquito de este programa, de quiénes somos nosotros. Algunos quizás ya participaron de charlas anteriores y nos conozcan. Mi nombre es Paula Hermida, soy una de las coordinadoras del programa Jubilación Activa, junto con el profesor Claudio Alonso, que es el otro coordinador. Formamos parte de la segunda cátedra de Psicología del Trabajo, de la Facultad de Psicología UBA, y estamos llevando a cabo este programa junto con tu secretaría para la preparación y acompañamiento de las trabajadoras y los trabajadores no docentes de la Universidad de Buenos Aires. Este programa es un programa que estamos desarrollando desde el año pasado, del año 2019. Fue tan largo este 2020 que parece que lo estamos desarrollando hace 10 años, pero no, este es nuestro segundo año. Este fue un año bastante particular, en donde nos vimos de alguna manera obligados a tener que repensar estas actividades que antes hacíamos presencialmente. Y bueno, hace unos meses ya que estamos realizando este ciclo de charlas cada 15 días, que es un ciclo de charlas que nos parece muy interesante para poder abordar diferentes temáticas que son importantes no solo para los adultos mayores, sino también para toda la comunidad. Y bueno, en este sentido, en el día de hoy vamos a tener dos invitados que para nosotros son realmente muy importantes y especiales. Nuestros invitados son Julieta Stey y Ángel Pérez. Ellos forman parte de la segunda cátedra de Psicología del Trabajo. También, bueno, nos acompaña Sandra Kuchevaski, que no le estaba nombrando porque tuvo un problema de conexión y ahí está volviendo. Sandra, ¿cómo estás? No sé si nos podés escuchar. Sandra, ¿cómo va? Sí, hola. Bien, ahí hice la introducción, si querés vos presentarlos a los Bueno, chicos, los nombré, todavía no dije mucho, sí voy a decir antes de cederle la palabra a Sandra y también para que se acomode, que estuvo ahí con un problemita de conexión, que para nosotros es muy importante poder tenerlos a ellos. Ellos son coayudantes de nuestra cátedra, son de lo que nosotros llamamos el semillero y la verdad que nos parece súper importante y muy en línea con un tema que abordamos hace 15 días, que es la temática de la diversidad generacional. Así que bueno, ahí la dejo hablar a Sandra para que cuente un poco de ellos y de la charla. gracias, Pauli. Bueno, la verdad es que es un gusto siempre charlar con ellos, presentarlos en esta ocasión como referentes dentro de lo que es nuestra cátedra en la cuestión más digital. Y hoy la charla que los hemos convocado y van a deleitarnos es vivir en una sociedad digital, beneficios y riesgos. Y ellos son, bueno, ya los has presentado, las licenciadas Julieta Stay y Ángel Pérez Rodríguez, con los cuales, más allá del cariño personal, sabemos de su profesionalismo, así que es un gusto presentarlos hoy. Y como bien decías, hablamos de generaciones la vez pasada, el último encuentro, así que estas son las nuevas generaciones que también interactuamos y convivimos con mucho gusto en la cátedra. Así que bueno, con ustedes, Julieta y Ángel. Ya le cedemos la palabra. Nosotras, a partir Muy de ahora, bien. nos callamos, nos vamos a quedar en silencio y los vamos a dejar hablar. Les digo algo que no les dije a los participantes, que es súper importante. Quienes quieran hacer comentarios en Facebook, nosotros los estamos leyendo y retomamos todas las preguntas que planteen al final de la charla de los chicos, como para ir pensando en conjunto, que es un poco la idea de estos encuentros que estamos teniendo. Así que ahora Igual sí. si surgen preguntas, Pauli, que las vayan haciendo a medida que Sí. aparecen los temas. Después las retomamos al final. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Mi nombre es Julieta. Eh, que antes que nada queríamos agradecer, le voy a dar la palabra a Ángel, pero queríamos agradecer por este espacio, por haber sido convocados por esta charla. Para nosotros es muy importante los espacios que nos brindan, la formación, adentro de la cátedra, y bueno, en esta oportunidad, esta charla con estas cuestiones digitales que siempre estamos pimponeando, digamos, a nivel intracátedra, poder compartirlas y poder hacer una charla con la comunidad es súper importante, así que bueno, desde ya muchas gracias y bienvenidos y espero que les guste.
Bueno, me sumo a lo que dice Juli. Muchísimas gracias por el espacio, por esta oportunidad. La verdad, muy contento de poder participar y de poder intercambiar nada, en una charla con toda la comunidad y poder de alguna forma ayudar a construir todo un contexto que sea más ameno y más completo, ¿no?, para todos. Si quieres, Juli, compartimos la pantalla. Compartimos pantalla. ¿Se ve bien? Sí, ahí se ve bien. Perfecto. Vivir en una sociedad digital, beneficios y riesgos, sí, es lo que vamos a tratar de discutir un poco a lo largo de la charla, retomando también quizás algunos puntos de la charla anterior. La idea es que podamos primero definir de qué hablamos cuando hablamos de una sociedad digital, de qué hablamos cuando pensamos en una sociedad de información, en cómo todo esto que pasa y todo lo que nos ha estado ocurriendo, particularmente en los últimos meses, ¿no?, con toda la integración, con el intercambio de información, el intercambio en espacios como este, ¿sí?, con Zoom, con Hangout, con todas estas herramientas para poder de alguna forma estar presentes, aunque no estemos en el mismo lugar físico, y qué implicaciones tiene eso en nuestra vida cotidiana, y los riesgos que vienen también aparejados con todas estas situaciones y todas estas herramientas. Cuando hablamos de la comunicación digital, es precisamente esto, el poder intercambiar por cualquier medio, ya sea audiovisual, escrito, no tiene por qué ser necesariamente en vivo en el mismo momento, sino el intercambio de esta información que ya es algo tan común en el día a día, el mandar un mensaje a un familiar, a un amigo, un conocido, y cómo esto ha ido presentándose cada vez más en nuestra vida, ¿sí? Al punto de volverse una condición casi omnipresente en la mayoría de las ciudades, en los trabajos, en la mayoría de los países también. Y que con eso aparece también, o empezamos a escuchar de este término ciberseguridad, ¿sí? Cómo podemos hacer para, de alguna forma, proteger y ayudarnos a responsablemente intercambiar datos en Internet y presentar nuestra información de una forma que sea más responsable, ¿no? Sobre todo haciendo prevención. Una vez que ocurre el hecho en sí, bueno, ahí ya es una situación distinta, pero la clave está en poder hacer prevención con nuestra información y en cómo podemos resguardar la misma, ¿no? Y también vamos a incluir en la charla cuáles son las nuevas oportunidades que se presentan con esto y cómo podemos tratar de aprovecharlas más y mejor y exprimirle el jugo al máximo, ¿no? Exactamente. Partimos justamente de un poco de lo que charlaba, de lo que se le charlaba con Claudio hace 15 días, acerca de un poco la brecha generacional, estas cuestiones de tensiones artificiales entre generaciones, digamos, y un poco les traemos el día de hoy la importancia de poder equiparar y de poder, a través de la educación en lo digital, de poder compartir ciertas herramientas que ya no son nuevas, ¿no? Que estamos muy acostumbrados quizás a hablar de nuevas tecnologías y en realidad hoy en día ya no son tan nuevas, ¿no? Ya hay un proceso muy grande que se generó hace muchos años y que se sigue generando, pero que hace que hoy ya las herramientas digitales formen parte de nuestra vida diaria, de nuestra cotidianidad, que como decía Ángel, tengamos formas de comunicarnos distintas, pero que no suplantan el contacto real, que no suplantan el abrazo, que no suplantan un beso, que no suplantan el contacto visual, ¿no? Que forman parte de
un contacto más que nosotros podemos tener con, por ejemplo, nuestros seres queridos, en este contexto de pandemia que tenemos hoy en día, que nos atraviesa, y que quizás no es algo que podemos evitar, digamos, no es algo que tenga una solución de nuestra parte, pero sí podemos utilizar las herramientas digitales en nuestro favor para justamente poder tener diversos contactos con nuestros seres queridos, para buscar información, para poder manejar la economía de nuestro hogar, la economía de nuestro trabajo, para poder aprender, para poder trabajar. Estas herramientas tienen diversos usos que hacen que nos encontremos en un mundo digital que va de la mano, digamos, con y atraviesa de alguna forma lo que es el mundo real, digamos. Sí, y allí es en donde empezamos a ver este concepto, que lo tienen allí en pantalla, que es identidad digital, o la idea de que así como nosotros tenemos nuestra identidad propia en la vida real, ¿sí? Quién somos, también hay un reflejo de eso en el mundo digital, ¿sí? O en el Internet, en la red. Todo lo que nosotros hacemos, todos los comentarios que se publican, los mensajes que enviamos, los correos electrónicos, el registro que llevan las distintas bases de datos de empresas, del ANSES, de AFIP, de las distintas organizaciones gubernamentales, todo eso conforma parte de la identidad y la huella que nosotros dejamos en el espacio digital, ¿sí? Ese conjunto de factores que hacen a quienes somos en el espacio digital, al punto que muchas organizaciones están empezando a utilizar este tipo de información ya para identificarnos y equiparable a la presentación de un DNI. ¿Sí? A organizaciones como AFIP ya directamente registran un domicilio digital a partir del cual se consideran que las notificaciones que ellos te envíen allí son fehacientes, son propias y que la persona la recibió, si no, no queda lugar a dudas, al punto que puedes abrir incluso una cuenta bancaria sin necesidad de pasar en ningún momento por ninguna sucursal. ¿Sí? Y eso te abre ya el mundo a hacer operaciones, transacciones, a realizar toda una serie de cosas que antes parecían estar de alguna forma exclusivamente en el mundo real, en lo tangible, en ir y firmar un papel. Hoy en día ya no es más así. Ahora pasan a ser este conjunto de factores que se encuentran subidos en la nube, subidos en distintas bases de datos y que forman parte de nuestra propia identidad. Y que, nos guste o no, realmente van a quedar allí grabados, quién sabe por cuánto tiempo, si todo lo que hacemos en la red va a quedar de alguna forma registrado. Y empiezan a conformar una comunidad y una sociedad cada vez más interconectada. ¿Sí? Pero la pregunta que nosotros nos podemos hacer entonces es, bueno, perfecto con que esto permita que cada vez más personas por ahí puedan acceder a este tipo de servicios, que sea más fácil, más rápido, más eficiente, los trámites se hacen mucho más rápido, hay menos fila, no hace falta ni que te muevas de tu casa para ir a hacer un trámite bancario o a ir a hacer un trámite de AFIP o de ANSES. Pero ¿qué pasa con los grupos que quizás no pueden acceder a esto? ¿Sí? ¿Qué ocurre en la sociedad cuando nos encontramos con grupos de personas o con personas, incluso individuos, que quedan excluidos por no tener acceso a las mismas herramientas que para el banco o para la organización gubernamental cualquiera tendría acceso? Y ahí es cuando empezamos a hablar de inclusión digital. ¿Sí? De qué podemos hacer y qué herramientas podemos brindar para que todos podamos gozar y disfrutar de los mismos derechos y mismos beneficios de este nuevo contexto. ¿No, Juli? Exactamente. Cuando hablamos de inclusión digital, justamente lo que hacemos es un poco intentar introducir la idea de que todos podemos formar parte, pero todos podemos formar parte desde nuestra propia mirada, desde una mirada crítica y desde, como dijo muy bien Ángel, desde la manera más responsable que tengamos, digamos. Tenemos todas las herramientas a nuestra disposición, tenemos infinitas posibilidades. Nosotros entramos a Google
entramos a un navegador, entramos a cualquier lado y con solamente poner una letra hay un sinfín, un menú con un sinfín de posibilidades, ¿no? Entonces, a partir de esta cuestión de la inclusión digital y la posibilidad de insertarnos en una sociedad informacional, que una sociedad informacional es básicamente todo, sabernos dentro de un contexto que, como decíamos anteriormente, está atravesado por lo digital, ¿no? Y por la informática y por la información que nos excede, hasta a veces nos excede, ¿no? Entonces, en función de todo esto, lo que podemos hacer es, en base a toda la carga cultural, digamos, y toda la carga de información y de conocimientos que nosotros tenemos hasta que nos insertamos en el mundo digital, podemos utilizar eso y podemos utilizar las nuevas herramientas que nos brinda el mundo digital para poder justamente hacer un uso responsable de estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, cuando nos inmiscuimos, digamos, en el mundo de las noticias, en el mundo de la información, en compartir quizás una noticia, ya sea de política, de economía, de espectáculos, desde dónde lo compartimos y desde dónde podemos nosotros, qué límites, digamos, ¿no? Tiene este compartir y esta capacidad de informarnos, ¿no? ¿Será real, no será real? Tenemos la posibilidad de buscar diversas fuentes, de tener un criterio que defina qué es lo más real y que no es tan real, digamos, sobre todo en este contexto de pandemia, que hay muchísimas fuentes y muchísimos datos que pueden generar diversas sensaciones y diversas emociones en las personas, porque básicamente de eso depende lo que nos está pasando ahora y lo que nos va a pasar mañana, ¿no? Entonces, en función de eso, lo que pretendemos con este concepto de inclusión digital es que podamos empezar a mirar las herramientas digitales desde nuestra propia mirada crítica y construir lo más beneficioso para esta inserción en el mundo digital. Exactamente. Juli, ¿pasas a la siguiente diapositiva? Sí, en eso estoy. Perfecto. Ahí está. Bueno, acá lo que sí nos gustaría hacer un pequeño punteo sobre los usos que le estamos dando a la tecnología hoy en día, ¿no? Qué posibilidades brinda, ¿sí? Desde el punto de vista del aprendizaje, comunicación, intercambio de información, que es un poco ya lo que venimos hablando, y lo que tanto se ha visto, sobre todo en este último semestre, el tema de la tecnología en el aprendizaje, ¿sí? Todo el debate que hay sobre, bueno, qué pasa con las clases virtuales, cómo es un aula virtual, cómo es en tener encuentros por Zoom, y no solamente hablando de a nivel educación primaria, secundaria, sino también a nivel terciario y universitario. ¿Qué implicaciones tiene que la educación o el aprendizaje se lleve adelante de una forma no presencial, a veces incluso no sincrónica, ¿sí? Porque muchas veces el proyecto o la propuesta que se plantea tiene que ver con enseñanza sin que haya un profesor del otro lado específicamente dando una clase. Simplemente hay un profesor, un docente, que presenta los temas, organiza, responde consultas por correo, pero muchas veces ni siquiera se ven las caras por un encuentro por Zoom o un encuentro por una videollamada, sino que directamente busca instruir al alumno utilizando otras herramientas, páginas de internet, videos, consignas, guías que están todas subidas a un campus o que le envían por correo electrónico a los alumnos para completar, sino no necesariamente tiene que ser en simultáneo. Y
todas estas herramientas que si bien ahora han sido un boom porque un poco el contexto actual nos ha obligado a eso, son herramientas que desde hace muchos años se vienen gestando. Si pensemos que llevamos más de 20 años en un mundo que está cada vez más sumido en la tecnología y en las tecnologías del intercambio de información, en el Internet, y que cada vez se han presentado más y más proyectos para permitir que todo el mundo pueda aprender e intercambiar información de una forma más libre, de una forma más directa, facilitando el acceso a todos. La misma Wikipedia, sí, la famosa Wikipedia es un ejemplo de esto. Es un proyecto masivo en donde se busca construir e intercambiar conocimiento entre todas las personas que forman parte de la comunidad sin que esto tenga ningún tipo de costo para el que accede, ¿no? Es simplemente por el hecho de poder intercambiar conocimiento con otros, poder, si yo tengo un conocimiento, si yo tengo un saber, poder ponerlo a la disposición de los demás. Algo que quizás hace 20 años solamente podríamos haber visto dentro de una biblioteca, de una universidad, yendo a buscar un libro, o yendo a un periódico de hace muchos años, para conseguir ese tipo de información. Y ahora está a la disposición de un solo clic. ¿Sí? De entrar en un buscador como Google, como Yahoo, y escribir lo que queremos saber, y encontramos cientos de videos, artículos, artículos dentro de la Wikipedia o de otra página donde explica qué es lo que quieres saber. ¿Quieres saber sobre mecánica cuántica? Y va a estar. ¿Quieres saber sobre ingeniería mecánica? Va a estar. ¿Quieres saber sobre psicología? Va a estar. Va a estar presente y gracias a este tipo de herramientas, al intercambio de información entre todos, construir y permitir que lo que queremos saber esté a la disposición siempre con este tipo de medios. Exactamente. Incluso también resulta quizás importante la inmediatez, ¿no? La inmediatez con la que accedemos a todas estas cuestiones. Quizás hoy en día tenemos la posibilidad de hacer nuestros trabajos, algunos de nuestros trabajos desde nuestros hogares, cursar, como decía Ángel, en nuestras casas. Digo, eso también nos ha llevado a, de alguna manera, ambientarnos y ambientar nuestros hogares al servicio de la tecnología, ¿no? De este impacto que muchas veces he escuchado en varias ocasiones en estos meses, de vernos a través de Meet o de Zoom, de vernos a nosotros mismos cómo gesticulamos, cómo hablamos. Todo eso genera también un impacto que está al servicio de un clic, ¿no? Y que para nosotros representa quizás toda una movilización quizás desde lo emocional, que a lo que tenemos que acostumbrarnos y a lo que tenemos que quizás, que quizás nunca nos lo habíamos planteado, ¿no? Esto de tener entrevistas, de tener clases, de tener trabajos, de mirarnos y de ver cómo hacemos las cosas, de que los otros nos vean y de sentirnos que quizás en parte estamos expuestos. Bueno, todas estas cuestiones son quizás no sé si el lado B, pero un poco lo que también genera la inmediatez de un clic y la inmediatez de una herramienta digital, ¿no? Que hoy en día podemos comunicarnos con nuestras familias, con nuestros amigos, podemos encontrar pareja, podemos contactarnos con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, sentirnos más cerca del que quizás quizás tenemos para ir a verlo, tenemos que tomarnos un colectivo o un remis o lo que sea, y hoy tenemos un avión, si está en o otro un país. Avión. Hoy hacemos clic y ya está, y lo tenemos del otro lado de la pantalla. Bueno, todo eso tiene su parte a la que hay que amoldarse y hay que acostumbrarse, pero no por eso significa que eso sea más positivo o más negativo, sino simplemente que es una nueva modalidad más de estar cerca. Exactamente. Y también la disponibilidad de esta información, ¿no? De
de que toda esta información esté presente, todo este conocimiento, todas estas noticias, se convierte en un aluvión de información que transforma y moldea a la sociedad, nos transforma a todos. Cuando leemos una noticia, convierte completamente en el punto de vista que podemos tener sobre un tema, ¿sí? Y la cantidad de información que se presenta y se vuelca continuamente en las redes sociales, en los diarios, que ahora cada vez más están presentes de forma electrónica, ¿sí? Se vuelve su principal fuente de ingresos en cada vez más diarios, se vuelve la página de internet del diario en lugar de la publicación escrita, ¿no? Lo mismo con muchos canales de noticias y de radio, la presencia digital se vuelve su principal núcleo y donde a veces consiguen más usuarios y más personas que escuchan e intercambian esa información. Entonces, con toda esta información, todo lo que podemos acceder, que hace 20 años, 25 años, era impensable que íbamos a poder conocer tan rápido tanta información y tantas noticias de cualquier lugar del mundo. Y la pregunta que nosotros nos empezamos a hacer es, bueno, con toda esta información, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos llegar a hacer? Y no será peligroso que tanta información esté presente y que muchas veces y tantas veces resulta que esa información o el titular de la noticia no era tan verídico como pensamos que era en el momento. ¿Cuáles podrían llegar a ser los riesgos de estas fake news, como les dicen, o de que esa información quede solamente en el título y en realidad el artículo en profundidad decía algo distinto? En cuanto a eso, es uno de los puntos que tenemos que tener en consideración al momento de leer información en redes sociales, leer noticias, compartir las noticias en redes sociales y con quién lo estamos compartiendo, ¿no? Porque muchas veces quizás la información que nos llega no necesariamente es la más verídica, ¿no? Lamentablemente. Si quieres, Juli, pasamos ahora sí a la siguiente diapositiva. Sí. Bueno, que todo este tema de las fake news y en general el tema de la información en Internet nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Qué es la ingeniería social? No sé si tienen idea o alguna vez lo han escuchado el término. Si quieren, pueden respondernos allí en los comentarios. ¿Qué es para ustedes ingeniería social? ¿Sí? ¿En qué consiste la ingeniería social? No es algo que se enseñe como una carrera en la Facultad de Ingeniería de la UBA, ¿no? No es ni ingeniería en sistemas, ni ingeniería química, ni nada a lo que quizás estemos acostumbrados, ¿no? Normalmente asociamos ingeniería con algo más asociado a lo técnico, a la construcción de mecanismos, al análisis en profundidad de sistemas, y ahí es en donde está el punto clave de este concepto. La ingeniería social busca entender cómo funcionan las sociedades en determinados contextos, ¿sí? Y cómo puede funcionar una persona o un grupo de personas ante contextos determinados en un sistema Acá, específico. Ángel, Sí. te cuento, porque tu pregunta empieza a abrir comentarios, obviamente. Excelente. Y acá empiezan a decir, bueno, estos temas que creo que están vinculados con esto que empezabas a desarrollar, ¿no? Del arte de manipular a otros, que es algo que también está vinculado. Algunas personas dicen, bueno, hay casos en que es difícil saber sobre si es un acontecimiento verdadero o falso. También hablan del estudio, ¿no? De la sociedad, a la sociedad, ¿no? De lo que ocurre. Bien. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Pau. Ajá. Y exactamente están en el clavo, ¿no? El concepto de ingeniería social, que se asocia mucho con lo que vamos a ver ahora, que es ciberseguridad,
pasa mucho por ese lado. Bueno, ahora seguramente lo que más resuene quizás cuando hablamos de este concepto vengan a mente, y más teniendo las elecciones ahora a la vuelta de la esquina, las elecciones de Estados Unidos, el escándalo que hubo con Facebook y las elecciones anteriores en Estados Unidos, que se acusó a Facebook de facilitar información para que una empresa, una consultora dedicada a la política pudiera aprovechar esa información para presentar noticias y acontecimientos de una forma tal que favorecían a uno u otro o desfavorecían a alguno de los bandos involucrados, ¿no? Y esto generó toda una serie de investigaciones. Bueno, quizás eso es lo que más resuena a nivel más grande, ¿no? Estamos hablando de una acusación de una posible injerencia en unas elecciones, es un tema gravísimo, pero también está presente a un nivel más pequeño, ¿no? A un nivel de los individuos, de las personas, cuando recibimos un correo electrónico de alguien diciéndonos, bueno, no, te ganaste $1.000.000 por tal motivo, ¿no? Esto que lo tenemos ahí en la presentación como el cuento del tío 2.0, ¿sí? O sea, cuando empiezan a aparecer estas estafas o estos intentos de estafas en donde buscan convencerte de algo que no es real, mediante correos electrónicos, llamadas, mensajes en distintas redes sociales, haciéndose pasar por algo que no es así. Una modalidad que ha sido muy conocida en los últimos años es la estafa del príncipe nigeriano, particularmente, en donde llega un correo electrónico o un mensaje en donde se hacen pasar por una especie de príncipe de algún país de África que necesita poder sacar una cantidad enorme de dinero a través de de tu cuenta personal para que no la puedan rastrear hacia él porque es un perseguido político o por cualquier excusa que den en el momento, y a cambio te van a dar una parte de eso. Con eso consiguen tus datos bancarios y terminan utilizando esa información para poder acceder a tu cuenta y de alguna forma vaciar el contenido de la cuenta o vender los datos a un tercero. ¿Sí? Esto es un ejemplo quizás de los más antiguos que hay, de los primeros que se empezaron a ver de ingeniería social aplicada a estos cuentos del tío, ¿no? Pero hoy en día son cada vez más y más sofisticados, particularmente en los últimos 6 meses hemos visto un pico enorme en las estafas asociadas con páginas de redes sociales haciéndose pasar por entidades bancarias o por empresas que quizás la persona las contactó para hacer un reclamo, para pedir información sobre el tema que sea, y recibieron una respuesta parcial, y estos estafadores o estas personas, estos grupos, se colocan una imagen asociada a esa empresa y buscan hacerse pasar por la empresa, por el banco, por la organización, y la persona le termina confiando la información, ¿no? Le pasa los datos, una foto de la tarjeta, ¿sí? Y ahí es lo importante y la clave de este tipo de temas es ser consciente de con quién estamos hablando a través de la red social, ¿sí? Darnos cuenta de que está bien que una empresa tenga una red social por donde podemos hacer consultas, que es cómodo, es fácil, es rápido, y por eso mismo las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, ponen mecanismos para que estemos seguros de que estamos hablando con quien dice ser, el famoso check, el tilde que aparece en estas cuentas verificadas. ¿Sí? Son cuentas que Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ha buscado una forma en la que se aseguran de que efectivamente es esa empresa, entonces es más seguro poder hablar con ellos. Pero algo que es clave de esto es que nunca te van a pedir que pases una información comprometedora sobre tus datos personales. Puede ser que te pidan alguna información bastante vaga, por lo general, quizás a lo mucho una fecha de nacimiento, te pregunte si tienes algún tipo de producto en particular, pero no te van a pedir nunca que le pases la información completa de la tarjeta, el dorso de la tarjeta, ni tampoco
que les envíes a ellos el código que ellos te enviaron a vos, ¿sí? No, nunca pasa por allí porque precisamente esos son los mecanismos que estas empresas usan para tratar de protegernos a nosotros. ¿Sí? Los bancos usan mucho tarjetas de coordenadas, token, códigos que te llegan por mensaje de texto. Lo utilizan mucho porque es una de las formas más seguras para tratar de garantizar que tus datos van a estar seguros. Y esos códigos nunca se les debe facilitar a nadie, ¿sí? Solamente a la aplicación en el mismo momento que te lo está solicitando. Pero no debes facilitarlo por ninguna red social, por teléfono, nunca te lo van a pedir, bajo ningún concepto, Ángel, porque no está aunque pensado yo para ser reciba así. el formato con un código, o el mismo membrete, o la misma idea de logo, ahí tengo que desconfiar, ¿no? Un poco lo que estás planteando, porque muchas veces me Exactamente. llega con el mismo logo y de Sí, las correcto. diferentes cuestiones. Es precisamente esto, es una persona, ¿sí? O una organización tratando de hacerse pasar por otro, ¿sí? Por ahí muchas veces te llega el correo electrónico membretado con el banco o a veces con la organización gubernamental, tiene el membrete de ANSES, increíblemente, eh, y todo parece bien, pero allí el punto fundamental es darnos cuenta de con quién estamos hablando. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, en redes sociales, yendo al perfil de la página y viendo si tiene un check o en algún lado dice que es la cuenta verificada, ¿sí? Normalmente estas cuentas, si accedes a la página, por ejemplo, a la página del banco, desde la página del banco te reenvían a esa cuenta verificada, no al revés, sino es que entras desde Facebook a a la página del banco, sino que desde la página del banco te envían a la red social de ese banco en particular. Lo mismo con los correos electrónicos, ¿sí? Hay un concepto que es el concepto de dominio, ¿sí? Que tiene que ver con lo que va después del arroba en la dirección de correo electrónico, ¿sí? Mi dirección, no sé, angelperez@gmail.com, por ejemplo. Bueno, ese @gmail.com es el servidor en donde está mi correo electrónico. Todas las empresas de primer nivel siempre van a decir el nombre del banco o el nombre de la organización gubernamental, .com.ar, .org, ¿sí? Pero es muy importante que esa dirección esté bien. Y esa dirección, cuando la copias y la pegas en Google, por ejemplo, debería traerte inmediatamente la página oficial de esa entidad. Sí, tenemos que tener mucho cuidado con de quién recibimos los correos electrónicos, porque se utilizan mucho para este tipo de estafas. Sí, Sí, acá efectivamente. también hay muchos comentarios que empiezan a aparecer que tienen que ver con esto, como muchas veces se aprovechan de la gente grande, dicen algunas, ¿no? Con cuestiones de ciberseguridad. Y yo pienso no solo exclusivamente de la gente grande, sino del Ujú. agarrarte muchas veces distraído. Estas cuestiones de seguridad también hay que tener cuidado, por ejemplo, en los llamados telefónicos, ¿no? Sí, Ahora porque estamos hablando un poco del uso de redes, pero en lo que va de esta cuarentena aparecieron muchos llamados telefónicos que son falsos y que también tienen el sentido de buscar algún dato de la persona. Y quizás si uno de cualquier edad, ¿no? Atiende distraído, empieza a decir cosas que, bueno, no debería decir porque totalmente. lleva a que accedan a datos nuestros. Totalmente, sí, es que no es algo para nada exclusivo de un grupo etario específico. ¿Sí? Las víctimas son de todos los grupos etarios y de todos los trasfondos, ¿sí? Porque precisamente ese es el peligro que presenta la ingeniería social, ¿sí? Que se usan metodologías y herramientas que buscan aprovecharse de la confianza de las personas y del comportamiento esperado de las personas. Sobre todo, piensen que si lo intentan 1000 veces, ellos saben que por lo menos uno les va a confiar con esa información. ¿Sí? Si lo hacen de la forma correcta, si presentan la información de determinada manera. Es por eso que la clave está en prevenir. ¿Sí? Por ahí se nos pasa, dimos la información por error y qué podemos hacer, qué mecanismos hay que nos ayuden, ¿sí? A prevenir que esto, por más de que nosotros demos la información, siga su curso y empiece a afectarnos. Bueno, ahí es cuando también las empresas y las organizaciones gubernamentales presentaron
o empiezan a presentar mecanismos para ayudarnos a proteger mejor nuestra identidad digital y nuestro uso del home banking, de la página del ANSES, de AFIP, de los distintos, de nuestras distintas redes sociales, ¿sí? Porque también es un peligro que tomen control de tu red social. Es otro uso que se le puede dar. Muchas veces pensamos solo en temas monetarios, pero si logran usurpar tu red social, pueden tomar tu identidad en la red, ¿sí? Y hacerse pasar por vos y utilizarte como un escalón para seguir adelante con las estafas, ¿sí? Hacer estafas en tu nombre. O Eso sea, no también es parte solamente del perdés peligro. una cuenta, sino que perdés tu identidad. Perdés parte Para de las tu redes identidad, y para lo social exactamente, perdés tu identidad. exactamente. Y Chicos, es por queda un eso, sí. ratito para ir terminando el encuentro, ¿sí? Así que para que redonden los conceptos. Bueno, vamos Dale. redondeando entonces. Un punto clave que no quiero dejar de mencionar es que es muy importante que en cualquier lugar donde uno se registre, si crees que allí vas a volcar información confidencial o importante, tratar primero de utilizar una contraseña o una clave que sea segura, sí, que no sea fácilmente adivinable, no utilizar fechas de nacimientos, fechas específicas, tu número de documento, ese tipo de cosas no es recomendable. Igual la mayoría de las páginas no lo permiten, pero también la mayoría de las redes sociales y los bancos también utilizan algo que se llama verificación en 2 pasos. ¿Sí? ¿Por qué es muy importante tener esto a pesar de que parece ser una molestia? Si activas la verificación en 2 pasos en tu red social o en tu correo electrónico, lo que esto hace es que cuando tengas que iniciar sesión desde una computadora que no entras normalmente, te envía un mensaje de texto o una llamada telefónica para confirmar que efectivamente el que está tratando de ingresar sos vos, ¿sí? Ya te mandan un código, ingresas ese código que te llega por mensaje de texto y listo, se hizo una verificación en 2 pasos. Por más de que te sacaron la contraseña, quizás no van a poder terminar de acceder. Y en cuanto a los bancos, lo muy importante que ellos utilizan, que también es un tipo de verificación en 2 pasos, es la tarjeta de coordenadas o el token de seguridad, que lo que hace es que te obliga a colocar otro código más al momento de hacer las transferencias. Y es por eso que tanto la tarjeta de coordenadas como el token de seguridad deben resguardarlo con mucho cuidado, ¿sí? Siempre tratar de utilizar algún mecanismo de protección. Por ejemplo, si el token lo tienen en el teléfono, asegúrense de ponerle una contraseña al teléfono, ¿sí? Una contraseña para que no cualquiera pueda acceder a utilizarlo. Sí, es muy importante que siempre tengan eso en consideración. Bueno, y en función de todo esto que bien nos ha dicho Ángel, em, de los cuidados, de los resguardos, de las prevenciones, de la promoción de de un uso responsable de las herramientas digitales, podemos ahora sí aprovechar la infinidad de recursos y la infinidad de herramientas que nos brinda el mundo digital para, como venimos hablando, mantenernos cerca de nuestros seres queridos, a través de videollamadas, a través de, ahora se estila mucho enviar regalitos, enviar comida, siempre teniendo los cuidados necesarios y teniendo estas cuestiones de las que hablaba Ángel. Es importante también, más allá de lo material, más allá de que a mí me guste o no me guste, no sé, el sushi, las hamburguesas, no importa. O si es un regalo o no un regalo, si es una videollamada, es importante también que podamos tener en cuenta que para poder comunicarnos y para poder establecer y para poder mantenernos cerca y sentirnos acompañados, podemos usar diferentes herramientas, podemos vernos a los ojos, podemos escuchar la voz del que tenemos un poco más lejos, pero el cariño continúa siendo el mismo de siempre. Podemos seguir teniendo acceso a las herramientas educativas, tenemos también un universo de posibilidades para poder seguir aprendiendo, para poder seguir formándonos, para poder seguir investigando sobre algunos temas que nos interesan, para poder aprender oficios, profesiones. Tenemos acceso a lecturas en PDF, a lecturas en libros digitales que se llaman ebooks, acceso a portales de búsqueda,
de búsqueda tanto de Google como de papers, de un montón de cuestiones relativas al aprendizaje. Tenemos nuevos modos de trabajo, el acceso desde una computadora a nuestra oficina, a nuestro consultorio, a distintas cuestiones que se pueden resolver desde nuestros hogares, sobre todo en este contexto particular que nos obliga a quedarnos en casa. Y para cerrar, una cuestión muy importante también que nos parecía destacar es la posibilidad de poder empoderarnos y poder tener participación ciudadana, ¿no? Utilizar las herramientas digitales para poder hacer escuchar nuestra propia voz y para poder, de alguna manera, con el uso responsable y con la mirada crítica de las herramientas digitales, poder hacernos escuchar y poder también formar parte y ser ciudadanos de esta comunidad y de este mundo digital. Bueno, ahí yo quiero rescatar un comentario que pusieron en Facebook, que dice, lo que pasa es que la gente grande no sabe hacer todos esos pasos. Y creo que allí está la clave de cuando hablamos de hacer comunidad, ¿sí? Del empoderamiento y la participación de todos dentro de una comunidad, ¿no? Y de espacios como este en donde buscamos por lo menos hacer llegar la idea, porque muchas veces ni siquiera se sabe que existe algo como eso, y tratar de ponernos a disposición para poder ayudar y construir en conjunto con todos un mejor espacio de intercambio, ¿no? Y poder brindar más ayuda y más colaboración y que entre todos podamos aprovechar mucho más de lo lindo y lo bueno que tiene este mundo, ¿no? Porque son cosas que de alguna forma están hechas y pensadas para hacernos la vida más fácil, para hacernos sentir más cómodos. Son herramientas que nos permiten hacer cosas que antes quizás nos hubiesen tardado muchísimo más tiempo, ahora lo hacemos en minutos, ¿sí? No sé, un ejemplo rápido que se me viene a la mente es el pago de los servicios. En lugar de ir al Rapipago, pagarlo por el home banking es muchísimo más rápido y más cómodo y no te tienes que exponer. Todo ese tipo de cosas están hechas y pensadas para facilitarnos la vida. Entonces, creo que Sí, y también escuchándolos pensaba, ¿no, Ángel? Y Juli, esto de también poder pedir ayuda, pedir colaboración, ¿no? Hablando esto de la comunidad que planteabas, y no quedarnos en el miedo, o en el susto, o en el no voy a poder aprender, o no voy a saber cómo manejarme, o esto es muy difícil para mí, o a esta altura, ¿qué voy a hacer? Digo, me parece que también está bueno entender que uno puede pedir ayuda, que más allá de vergüenza o no vergüenza, es importante que a veces a uno le faciliten, como cuando uno aprendió un idioma o cuando uno aprendió algunos otros conocimientos, con alguien que te facilita, que en general no siempre son solamente los jóvenes, también compartirlo con amigos o personas cercanas, donde, bueno, entre varios vamos resolviendo alguna cosa que nos dificulta cómo atenderlo, ¿no? Sí, y que esto pienso, ¿no? Se vincula un poco con la propuesta general del programa de jubilación activa, que la actividad no necesariamente tiene que ver con que uno necesite disponer mágicamente de todos los recursos. La actividad también implica el poder construir red, lo que nosotros llamamos red, ¿no? Pero red de vínculos que estén disponibles para nosotros, que como bien dice Sandra, no necesariamente tienen que ser personas jóvenes, inclusive uno puede animarse e intentar explorar en conjunto, y seguro que si abre el tema amigos, tengan la edad que tengan, nos van a poder aportar otros conocimientos y otros recursos que, no sé, que no intentamos, no pudimos, y el otro ahí está para ayudar. Y hablábamos hoy con Juli y con Ángel, y hablábamos de esta herramienta que se llama TikTok, ¿no? Y esto de, bueno, que muchas veces nos llega más algo de diversión o algo más que tiene que ver con el entretenimiento. Y bueno, lo pueden contar tanto Ángel como Juli, cuáles son los nuevos usos de TikTok que le están dando ciertas entidades con otro fin, ¿no, Ángel? Claro. Sí, es Juli. increíble que, nada, una red social como esa, que para el que no lo sabe, TikTok básicamente consiste en subir videos muy cortos,
con alguna edición de música de fondo, ¿sí? Principalmente se hizo muy conocido por bailes y demás sincronizados con alguna canción, y hoy en día, o sea, hay bancos que tratan de vender una cuenta utilizando TikTok. O sea, algo que parecía algo completamente por diversión y completamente alejado, que uno no podría, digamos, nunca lo asociarías con un banco o con alguna otra empresa así grande, por ponerlo de alguna forma, por lo general, y ahora lo utilizan también para vender y para comercializar. Sí, e Bueno, y Juli inclusive también tenía pienso, otro uso. perdón, Sí, ahora digo, pero también pienso de forma indirecta cómo en estas redes se venden cosas, ¿no? Más allá de lo que la empresa hace directamente por sí, un banco, lo que sea, cómo aparece muchas veces el aviso a través de alguien que es conocido en la red, digo, es como que de alguna manera empiezan a formar parte desde diferentes lugares las empresas. sí. Juli, no sé qué ibas a decir. Yo siempre voy a la comida, pero a nosotros TikTok, bueno, yo miro mucho TikTok, y de hecho se me ocurría también pensar en la cantidad de docentes de primaria y de secundaria, que han utilizado TikTok para justamente expresar su abrumación, digamos, su cansancio y agotamiento por la pandemia y por todas estas cuestiones. Pero lo que Sandra decía era que Sí, a mi eso mamá y iba, yo Juli. rescatamos una receta de un sándwich muy rico de TikTok y hoy lo usamos, lo implementamos una vez por mes, una vez cada 15 días. Digo, es en estos usos de la vida diaria que estamos atravesados completamente por redes sociales, por redes de entretenimiento. Digo, se pueden utilizar y se pueden amoldar a lo que nosotros queramos, a los usos que nosotros le demos, que nos sean de utilidad para, para distintas cuestiones, tanto profesionales como educativas, como de la vida diaria y de entretenimiento y de acompañamiento desde lo vincular también. Tal cual, Sí. están acá surgiendo un montón de comentarios donde la gente está Total. diciendo, bueno, yo pago la patente, yo hago compras, ¿no? Y que me parece que también es algo bueno que se puedan llevar de esta charla, que si bien hay que tener muchísimos cuidados y que fue súper interesante que podamos hablar de estos cuidados, que es central, ¿no? No ser sujetos pasivos e ingenuos frente a lo que se nos ofrece, sino justamente tomar algo de la actividad, pero también no tenerle miedo, porque digo, frente a todos estos peligros uno podría decir, bueno, yo ya estoy grande para esto, no voy a usarlo, y no, por el contrario, me parece que está bueno poder intentarlo, obviamente con todos estos cuidados y pidiendo la ayuda necesaria, pero que esta sea una herramienta que nos permita, como también salía acá en los comentarios, digo, estas son herramientas que nos permiten, por ejemplo, desarrollar estas charlas, poder estar en contacto entre nosotros en este medio y también con familia, bueno, un montón de cosas que Juli decía al principio. Sí, y también quiero rescatar parte de lo que vienen insistiendo que tiene que ver con la responsabilidad del uso, ¿no? Que a veces creemos que son solo los chicos los que tenemos que cuidar cuando usan estas herramientas, pero digo, me parece que lo hicieron hincapié varias veces en esto, ¿no? La responsabilidad del uso. El que aunque crea que estoy subiendo una foto de una comida que realicé en algún lugar, eso ya es dato, información, para quien quiera leerlo de otra manera, vuelvo a lo mismo, ¿no? No estamos como decías vos recién, no con el ánimo de asustar, simplemente para tener información, que esto ya es información, aunque sea ingenuamente subo algo que estoy comiendo en algún lado, ¿sí? Entonces también, ¿no? Responsabilidad en eso, no solamente por cuestiones más de la intimidad, sino que esto es información que queda en algún lugar y esto puede ser utilizado por cualquiera que sepa o que intente darle un buen uso o manipularnos. Sí, sí, y siempre tener en cuenta que es lo que atravesó esta charla, de hecho, que, que siempre es importante poder tener todas las herramientas posibles para que nosotros seamos quien tengamos el control de los dispositivos y de la tecnología y no sentir que es la tecnología y los dispositivos tecnológicos los que nos comen a nosotros, digamos, los que tienen el control y el dominio de todo. Si bien nosotros habíamos hablado de un documental que ahora está circulando por Netflix y anda como intentando asustar de alguna forma, pero me parece importante justamente poder mirarlo desde una mirada, desde lo más tranquilo y desde lo más positivo posible y siempre teniendo en cuenta que nosotros
somos los que controlamos de lo que está del otro lado, que podemos tener de algún modo el control de lo que se comparte y del uso responsable. Perfecto. Bueno, sí, ahí sigue habiendo comentarios, vienen en la línea, ¿no? De todos esto que venimos charlando, de la exposición de datos. A mí me parece que ha sido muy, muy interesante poder tener este encuentro hoy, poder hablar de algo que es a tener en cuenta, y bueno, y que creo que también atraviesa muchas generaciones en las posibilidades de vínculo y también en justamente todos estos cuidados. Sí, súper interesante y la verdad que muy claros ambos en los enfoques, en las expresiones, en la forma de hacernos entender cómo cuidarnos, así que la verdad que ha sido un placer escucharlos y les agradecemos mucho este espacio de compartir conocimientos, información y poder estar conectados. Muchísimas gracias a usted. Hay una pregunta que me gustaría ir retomar, aunque sea para responderle. Que dice, de la inseguridad, yo nunca abrí home banking de mi celu, pero en este contexto tuve que usar Mercado Pago y me parece que también queda muy expuestos nuestros datos, ¿no? En ese tipo de aplicaciones es importante tener en cuenta que, un poco lo que decía antes, ¿no? Utilizar tanto la verificación en 2 pasos, ¿sí? Para la cuenta de Mercado Libre o Mercado Pago, como también proteger el celu con contraseña, huella dactilar si se puede, o hay algunos que tienen para identificación facial, pero si no, bueno, con contraseña por lo menos, de ser posible. No traten de no utilizar tanto el patrón, sino una contraseña un poco más larga para poder acceder al celu, ¿sí? Para que esté un poco más cubierto. Después, Mercado Pago y Mercado Libre son plataformas que se enfocan mucho en seguridad, tienen muchos mecanismos para proteger, así que dentro de todo es de confianza, pero ahí también nosotros tenemos que hacer nuestra parte protegiendo nuestros datos desde el celular. Y lo mismo desde la computadora, tratar de no entrar en páginas sospechosas ni descargar cosas de lugares que no conocemos o que no sabemos que podemos estar descargando o dónde podemos estar accediendo, ¿sí? Bien, muy bien. Bueno, nos vamos con Bueno, estos cuidados. A partir de ahora, los que no teníamos, habilitamos este tipo de cuidados. responsabilidad y cuidado. Tal Nos cual. llevamos estos conceptos. Muchas gracias. Tal cual. Gracias. Gracias a ustedes, A chicos. todos. Gracias por estar, por acompañarnos. Gracias a tu secretaría por darnos este espacio. Y en 15 días nos volvemos a ver para otra charla que ya les haremos llegar la información. ¿No, Sandra? Sí, próximamente. Muchas gracias. Bueno, Hasta muchas luego. gracias. Buen fin de semana. Chao, Que chao. sigan bien, gracias.